Bonjour à tous, bienvenue à Carnuport. Aujourd'hui à Carnov, on va parler à propos de questionner sur l'identité. ¿Tu es prêt? Alors, nous commençons. Bien, hoy vamos a ver acerca de cómo pedir o cómo preguntar acerca de la identidad. ¿Qué es eso de la identidad? Son preguntas acerca de información personal. En francés tenemos ciertas preguntas como ¿quel est votre numéro de téléphone? ¿Quel est votre numéro de téléphone? Ça serait plus en espagnol como ¿cuál es tu número telefónico? Oui. L'autre, quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? C'est plus pour demander à propos de, c'est comme dire en español, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Aunque estas preguntas son más formales. Recordemos que el votre lo vamos a utilizar cuando nos dirijamos de manera formal hacia alguien. Votre. Toujours, on va utiliser le votre de manière formelle. Oui, votre. Alors, l'autre question, quelle est votre adresse email? Quelle est votre adresse email? Alors, ça serait como, ¿cuál es tu correo electrónico? ¿O cuál es su correo electrónico? Dijimos que son formales estas preguntas. ¿Cuál es su correo electrónico de usted, no? La siguiente, ¿quel est votre numéro portable? ¿Quel est votre numéro portable? Bueno, esto es como preguntar acerca ¿cuál es su número de celular? ¿Cuál es su número de celular? L'autre, quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? Alors, ça serait plus pour questionner ¿cuál es su dirección? La de usted. ¿Cuál es su dirección? Oui. L'autre, quel est votre âge? Quel est votre âge? C'est une question pour demander l'âge de quelqu'un. En espagnol, ça serait ¿cuál es su edad? ¿Cuál es la edad de usted? Oui. Bueno, son preguntas que ocupamos en francés para preguntar acerca de l'identité. Oui, l'identité. Alors, regardez ça. Pourquoi on utilise quel et pourquoi on utilise quel avec double L? Pourquoi? Bon, on va utiliser quel quand le sujet soit masculin. On va utiliser que cuando el sujeto sea masculino. En este caso, numéro en français, c'est masculin. Numéro masculin. Oui, por eso mismo utilizamos quel. Alors, on va utiliser quel quand le sujet soit masculin. Et on va utiliser quel quand le sujet soit féminin. Oui, por ejemplo, date en français c'est féminin, por esa razón on va utiliser quel. Quel et quel más significaría como en español como cuál o más es general cuál. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es su edad? Etcétera, etcétera. Quel est votre, quel est, etcétera, etcétera. Oui, etcétera, etcétera. Alors, féminin, masculin, ils sont les différences. Quel masculin, quel féminin. Aussi existe les pluriels pour les deux. Quel avec une S finale, quels, peut-être, c'est pluriel pour masculin. Et quel avec double L et un S, c'est féminin. Pluriel féminin, oui. Alors, l'adjectif interrogatif quel et quelle précède le nom et marque l'interrogation. C'est ça la fonction de l'adjectif interrogatif. L'autre, aussi l'adjectif interrogatif quel et quelle, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Siempre van a tener un acuerdo entre número y género de acuerdo al sujeto o de acuerdo al sustantivo que lo acompañe. Como ya hemos dicho, en este caso, quel es para masculino y quel es para femenino de acuerdo al sujeto. Bueno, si te gustó este video y quieres aprender más temas de francés, búscanos en Facebook como Kernap, ahí nos puedes encontrar y puedes darle like a la página para seguir todo lo que vayamos subiendo. Recuerda bajar los videos, las imágenes, las actividades en PDF de cada lección que vayamos subiendo. Y si quieres suscribirte a nuestro canal, también búscanos en YouTube como Kernap, ahí vas a encontrar también videos acerca de temas en náhuatl, francés, inglés y español para extranjeros. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. A la próxima.